Este podcast comenzó para compartir las reflexiones que me surgieron durante la cuarentena mundial del 2020. Pero muchos de esos pensamientos estuvieron antes en mi vida. Yo soy Cintia del Sol y sabiendo que estamos día a día aprendiendo a vivir, vos, ¿cómo construirías la realidad que deseas? Buenas a todos. Acá estamos nuevamente en un nuevo episodio de Aprendiendo a Vivir. Y qué loco esto, ¿no? De aprender a vivir. Siempre lo digo porque no hay una escuela, pero entre todos, si nos ayudamos, creo que somos maestros y estudiantes al mismo tiempo. Y de eso también se trata este podcast, de compartir. Y más allá de que yo les estoy hablando de este lado, siempre estoy escuchando, recibiendo sus mensajes de preguntas, de consultas para poder seguir aprendiendo juntos y hacer un poco más de conciencia. Creo que ampliando nuestra conciencia también ayudamos al que el planeta esté un poco mejor, porque todo comienza desde nuestro metro cuadrado, siempre lo digo. Pero más allá de nosotros hacernos cargo de nuestra vida, una vez que sí, somos felices, nos sentimos plenos o estamos también en busca de esa plenitud. No quiere decir de que todos los días nos sentimos igual el resto de la vida, porque también vamos continuamente cambiando y modificando nuestros deseos, nuestros objetivos. Es un eterno cambio. Sin embargo, cuando nosotros ya nos sentimos bien, ahí es cuando creo que logramos ese amor propio, esa autoestima lo suficientemente fuerte como para que sea lo que sea que nos agrade, que nos haga sentir placer, que nos guste, no solamente lo podamos tener en nuestra vida privada, sino que podamos expresarlo en el mundo externo de manera pública y, ojo, también de manera sana. Siempre es esto de la libertad. La libertad no es libertinaje y mi libertad termina cuando comienza también la del otro. Entonces, también esto de expresarme, creo que tiene que ver mucho también respetando el espacio del otro. Si yo estoy incomodando al otro, si estoy haciendo algo que al otro también le está haciendo daño, creo que eso no tiene que ver la libertad. Y ahí es donde también los límites marcan un rol muy importante, porque acá es donde empezamos a decir, bueno, ¿hasta dónde cedo yo? ¿Hasta dónde cede el otro? Que mi expresión no te moleste. Tampoco me puedo hacer siempre cargo de todo lo que le molesta al otro, pero ahí es donde vamos construyendo. La sociedad necesita ser más consciente de todas estas cosas porque aún nada está delimitado, demarcado en su totalidad. Porque, como siempre digo, como vamos cambiando y modificando, la sociedad también está modificando mucho en muchos aspectos. Hay en este 2020 muchas estructuras que se están cayendo, que era hora también, porque es necesario construir algo nuevo, algo mejor, en donde seamos más empáticos, más amorosos, que tengamos más en cuenta el medio ambiente y lo cuidemos. Además, el género humano está cambiando muchísimo, mente, corazón, la manera en que nos conectamos, los gustos que tenemos. Creo que la era de la productividad, de la hiperproductividad también está llegando como a un punto en el que nos dimos cuenta que en general producir todo el tiempo no es sano, que eso era más de la era industrial y ya salimos de ahí, ahora estamos en la era digital, en la era tecnológica, en la era de la comunicación, justamente. Es comunicar y no solamente un mensaje, sino comunicarnos entre nosotros, volver a esa conexión. Y para conectarnos no solamente es importante la virtualidad, sino también el corazón, aunque parezca cursi, aunque suene cursi. El corazón en cuanto a las emociones, esto de respetarnos. Así que bueno, también de eso se trata un poco la temática de hoy, porque más allá de que estamos hablando en esta temporada en cuanto a las relaciones con uno mismo y con todos los demás, entonces es importante también entender que más allá de los criterios, de las etiquetas que podamos llegar a usar, a mí las etiquetas en general no me gustan, siempre lo digo, pero son necesarias en un primer comienzo para ir orientándonos. Porque si no sabemos de qué hablamos, o por ahí
es más sencillo ponerle un nombre para tener la idea, pero lo importante es entender la idea. Entonces, en el episodio anterior estuve mencionando lo que era esto del LGTBIQ, ¿no? Las lesbianas, gays, trans, bisexuales, inter, queer. Y también, bueno, si lo escucharon o si estuvieron leyendo por ahí la publicación que hice en las redes, di la definición de cada uno, pero también estuve contando algunos ejemplos para que pudieran entender. Y si se dieron cuenta, fíjense de que estamos mezclando un montón de conceptos, desde cómo nos sentimos en la sexualidad, o sea, hacia quién también nos sentimos atraídos, y también grupos de personas en los que estamos definiendo, bueno, más allá de a quién estoy tratando de conquistar o quién me está gustando, también es cómo me siento yo con mi cuerpo, entonces, o cómo nací. No es lo mismo cómo nací a cómo me siento identificado. Entonces, son muchos criterios juntos. Y más allá de por ahí ponerle la etiqueta, explicarlo a cada uno de estos para que lo vayan entendiendo, creo que también es necesario explicar la diferencia entre, bueno, esto que deseo en el otro y cómo me veo yo. Así que en este episodio lo que quiero explicar por ahí es esta diferencia, que creo que es necesario en cuatro pasos. En primera instancia, nosotros tenemos, desde que nacemos, atributos biológicos. Bien, eso significa que son básicamente los genitales con los que nacemos. Esos son nuestros atributos biológicos. Nacemos de una manera donde nuestro cuerpo tiene ciertos genitales. Según eso es como nos vamos definiendo. Ahora, en segundo lugar, existe lo que se denomina la identidad de género. En este caso, es como que la identidad de género se encuentra en nuestra cabeza, en nuestra mente, porque es la conciencia que nosotros tenemos de cómo nos sentimos en cuanto pertenencia al sexo masculino o femenino. Entonces acá ya vemos una primera diferencia. Los atributos biológicos son, por ejemplo, en mi caso yo nací con genitales de mujer y en mi identidad de género yo puedo sentirme perteneciente al género masculino o femenino, más allá de que me opere o no me opere. Bien, entonces yo puedo sentirme mujer con genitales de mujer, pero puedo tener genitales de mujer y sentirme en mi mente que soy hombre. Esa sería la identidad de género, con qué me siento identificada más allá de que tenga o no ese atributo biológico, esos genitales. Esa sería la primera diferencia. Luego seguiría lo de la orientación sexual, que por ahí siempre esto es más sencillo de confundirse entre lo que era la identidad de género con la orientación sexual. La orientación sexual es el sexo hacia el que yo me siento atraída, ¿sí? Y ya habíamos hablado en episodios anteriores sobre las atracciones. Recuerden que no solamente sexual, puede ser romántica, ¿sí? Puede haber diferentes tipos de atracciones, incluida la sexual. Entonces, la orientación sexual significa hacia qué sexo me estoy sintiendo atraída. Entonces, si me siento atraída hacia una persona que tiene el mismo sexo que yo, eso me haría ser homosexual. Y si me siento atraída hacia una persona de diferente sexo que el mío, sería heterosexual. Esto en los ejemplos básicos. Recuerden que hay un montón, pero para que vayan entendiendo. La diferencia entonces entre identidad de género es cómo me siento yo en mi mente según mi sexo, y la orientación sexual es quién me atrae. Y por último, tenemos lo que es también la expresión de género. Y esto me parece re lindo porque ¿cómo quiero expresarme? ¿Cómo exteriorizo mi identidad, digamos? Entonces, acá yo me sentí también muy conectada con esta terminología porque digo, a ver, yo en episodios anteriores he comentado que en algún momento de mi vida
si bien yo soy mujer, nací con genitales de mujer, en algún momento me sentí muy identificada con el rol masculino, dedicándome por ahí, no sé, a hacer negocios, a tener una actitud también un poco más masculina en la vida, de manejarme de manera independiente, como que siempre estuve en contacto con mucho la energía negativa. Todos tenemos todas las energías, pero siempre es como que en un porcentaje en el que nos sentimos más por un lado que por el otro, no sé si les pasa. En mi caso, en muchos años de mi vida me sentí muy cómoda con el rol masculino. Sin embargo, yo solamente lo hacía, acá es donde digo la expresión, ¿no? Me gustaba vestirme más como hombre, con ropa suelta, con traje. Me gustaba eso. Sin embargo, en mis atributos biológicos siempre seguí siendo mujer, o sea, nunca me realicé una operación para cambiarlo. Y en esto de la identidad, por eso decía, ¿no? En la identidad yo me sentía más hombre. Sin embargo, siempre me atrajeron, ahí es donde digo la orientación sexual, para que vayan entendiendo los conceptos, me sentía atraída por hombres. Siendo mujer, pero más allá de que me gustaba expresarme, por ejemplo, en la ropa de manera más masculina, esa sería la expresión de género. Me gustaba más vestirme de hombre en ese momento, me acuerdo. Sin embargo, nunca me operé, entonces sigo siendo de manera genital mujer. Sí, con el paso de los años, por eso digo, esto es de continuo cambio. Con el paso de los años me estuve haciendo más amiga de mi parte femenina sería, y ahora es como que sí hay una conexión más grande entre mi aspecto biológico en cómo lo represento en la sociedad, cómo me expreso, sí me he visto también como mujer, más que antes. Entonces, eso sería como mi explicación de cómo fui pasando por esos pasos también. Siempre les explico esto, de que uno tiene que estar bastante seguro de lo que quiere cuando va a tomar ciertas decisiones. Porque no es lo mismo sentirse identificada con el género masculino para expresarse y decir, bueno, me voy a vestir de hombre y me siento cómoda. Y diferente ya es considerar el hecho de realizar una intervención quirúrgica y operarse para ya tener los genitales masculinos. Y ahí te cambia muchísimo la vida. Yo en este caso no viví esa experiencia, pero he conocido a personas que lo han hecho y también tiene todo un proceso psicológico, no solamente emocional, porque tu cuerpo cambia, tus rutinas cambian. Y también he conocido gente que han pasado por ese proceso y que después se han arrepentido, que han sucedido cosas, experiencias en su vida luego de la operación, esto hablando en un lapso bastante de tiempo, ¿no? No es que pasa un día al otro. Sin embargo, pasó el tiempo y después se reconciliaron o se pusieron en contacto por primera vez con la otra energía que no tenían tan despierta, como me pasó a mí con esto de el rol femenino. Pero una vez que esta persona tuvo, en este caso lo hablo en el anonimato obviamente, en este caso esa persona, bueno, luego se arrepintió y otra vez comenzó a juntar dinero para realizarse otra vez la operación, que bueno, ahí la historia termina porque en realidad todavía no volvió a lo de antes o no se decidió, o quedó como inconcluso. Pero fíjense qué fuerte, ¿no? De decir, ¿se habrá sentido realmente seguro esa persona o no? ¿O qué tan fuerte fue quizás el rechazo de la sociedad, por un lado, o de su familia, de sus amigos, o simplemente internamente ese rechazo? Porque recuerden que todos vivimos con el chip de la sociedad, nacemos con un chip impuesto, es cultural, y nosotros a medida que vamos queriendo y lo vamos decidiendo, en esto del camino de ampliar la conciencia, ese chip tratamos de ir apagándolo cada vez más y vamos realizando acciones para eso. Sin embargo, en base, es muy difícil terminarlo de sacar del todo, viviendo aún en una sociedad que en su mayoría siguen con el chip. Yo lo que le digo es como estas reglas de la sociedad, de lo que se debe, de lo que es normal, entre comillas, ¿no? Que sabemos que no existe la normalidad.
Entonces, ¿qué le habrá sucedido a esta persona para decir, una vez que logró ese objetivo de realizarse la operación y sentirse bien y vivir ese sueño que hace tanto tiempo quería y que después se haya arrepentido o haya cambiado de opinión? Entonces, ahí es donde yo digo, cuando uno decide tiene que estar muy seguro, que no quiere decir de que sea un error también volver para atrás. Yo siempre digo, esto es un aprendizaje, es un camino que uno va construyendo y todo es parte de la evolución, porque en realidad decir voy para atrás nunca se va para atrás del todo. Porque siempre digo, el aprendizaje para mí es como una espiral que va, o sea, no una circunferencia que siempre se regresa al mismo punto, o sea, a la vuelta, sino una espiral, porque parece que vamos al mismo punto que antes, pero un poquito más arriba. Entonces, siempre estamos en eterna evolución. Creo que no se va en realidad para atrás. Aunque sea un poquito, se crece, porque la experiencia ya te da una mirada diferente y ya por eso, simplemente por ampliar tu visión, ya estás madurando y ya estás evolucionando. Entonces, nada es pérdida. Pero bueno, volviendo a esto, digo, qué fuerte, ¿no? Pasar por tantas cosas emocionales y psicológicas. Entonces, a todo esto también apunto con este podcast y en esta temporada de las relaciones, que siempre, más allá de cómo me quiero vincular con nosotros afuera, en todas las formas de vincularse, no solamente la amorosa, amistad, familia, profesional, para poder generar buenos vínculos también nosotros tenemos que estar muy bien con nosotros mismos. La primera relación importante y fundamental es el amor propio, el amor con nosotros. Nos tenemos que escuchar primero a nosotros, qué queremos, qué no, qué nos gusta, qué no, e ir acompañándonos, porque es un proceso, como les digo, de eterna evolución y siempre vamos cambiando y ahora tenemos tantas herramientas, tantas cosas que nos acompañan a este proceso que a veces, como les digo, o sea, una operación a mí me parece muy fuerte. Yo, bueno, nunca me realicé ninguna operación, pero viendo estos casos en entornos cercanos, digo, bueno, realmente necesitamos estar en contacto en primera instancia con nosotros mismos y entender todos estos criterios. Por eso también yo me dedico mucho, siempre les digo, soy nerd y me dedico a estudiar, a ir aprendiendo, porque también el comportamiento humano me parece fascinante. Somos todos seres humanos y cómo vamos evolucionando y cómo vamos buscando diferentes cosas y tenemos diferentes necesidades. Y siempre digo, ser feliz, sentirnos plenos y más que nada en paz. Entonces, acá también creo que voy a incorporar este concepto que siempre hablo del amor y de la felicidad, pero también la paz, porque a veces uno en busca de la felicidad lo pone como objetivo tan ideal a la felicidad que nos olvidamos que la paz incluso es más importante, porque si en búsqueda de la felicidad estamos perdiendo cosas o nos vamos mareando y nos vamos confundiendo o también en la sociedad, por eso digo, todavía es muy difícil que la sociedad acepte algunos criterios, entonces también nos choca o la palabra que siempre se usa hoy en día es, nos hacen bullying también. Y a veces eso, en búsqueda de la felicidad, vamos tan en choque con lo que la sociedad en su mayoría aún puede contener o puede aceptar, que quizás a veces también nos quita la paz. Entonces, es importante, creo, también la búsqueda de la paz interior. Y recién ahí creo que la felicidad se puede exponer, porque necesitamos estar en paz. Y si uno dice, bueno, yo soy feliz como soy, pero sabes que salís a la calle y te quieren violar, y te quieren matar, y te quieren raptar, y la paz es muy complicada, más allá de que yo sea feliz con quien soy yo, porque a la sociedad aún le cuesta mucho aceptar a las personas diferentes, a lo que nos habían inculcado que tenía que ser normal. Si uno va en contra de eso todavía se siente. Pero bueno, yo creo que también en el 2020, más allá de todo el caos y crisis, la crisis es oportunidad, que sea la oportunidad de seguir ampliando nuestros horizontes, nuestra mente, abriéndola y entendiendo que estamos construyendo un mundo diferente y que seamos parte de ese accionar, no solamente desde la idea, sino desde la acción, de aceptarnos en primera instancia a nosotros y también ser empáticos de aceptar a los demás. Y ahí es donde también está la paz de vivir,
en un mundo en el que todos somos diferentes, aceptarnos diferentes, y no por eso quiere decir que nos entendamos siempre, es aceptarnos con amor, con respeto, y a partir de ahí ir construyendo. Entre la diferencia, porque todos somos diferentes, pero con un punto en común, que es esto de vivir siendo felices, con respeto y empatía, ¿no? Para crear un mundo amoroso, que creo que a eso también apuntamos, inconscientemente quizás algunos, pero yo sé que todos necesitamos amor en nuestra vida, porque fíjense que una persona que tiene amor en su vida no está haciendo daño por ahí. Pero todo tiene que ver con el aprendizaje, y el aprendizaje, esto ya viene de la neurociencia, es emocional. Nosotros aprendemos por las emociones. Las emociones son las que nos permiten generar una memoria. Entonces, siendo conscientes de eso, vamos buscando siempre sensaciones que nos hagan sentir confort o placer, ¿sí? Lo que nos hace sentir cómodos. Y en un mundo en el que constantemente estamos cambiando, es difícil sentir esa contención de sentirnos tranquilos, ¿no? Porque siempre estamos en la vorágine. Así que bueno, espero que en este episodio hayan aprendido un poquito más, así como yo sigo aprendiendo entre la diferencia esta de, ¿no?, cómo nos sentimos, qué deseamos y cómo nos expresamos sexualmente hablando en este caso. Y así vamos a seguir hablando de muchas cosas más. Espero que les haya servido, así como muchos me habían preguntado de estas diferencias. Los sigo escuchando, leyendo todos sus comentarios, sugerencias y dudas para que pueda seguir haciendo más episodios de este podcast que es Aprendiendo a Vivir, en el que todos continuamente seguimos aprendiendo. Espero que tengan una excelente semana y será hasta la próxima. Chau, chau.